por esos chicos, ¿verdad? Porque el hermano pudo ir ese día también a la casa y son jóvenes tranquilos dentro de todo lo que podemos ver hoy en día. Son chicos tranquilos, chicos que saben convivir sanamente, ¿verdad? Y es lo más bonito, ¿no? Yo pues estoy agradecida con el Señor por eso, por haberlos tenido en mi casa y también por haber tenido a Alicia y también yo sé que son chicos que hemos tenido en oración y que pues doy gracias a Dios, vea, porque también Alicia, su mami no se encuentra bien, pero yo le preguntaba que cómo seguía y me decía que estaba mejor. Y bueno, también dar gracias a Dios por José, ¿verdad? José pequeño, porque es una alegría poder ver que él busca a Dios y a su pequeña edad, pues él está aquí, ¿verdad? Y también por ustedes, hermanas. Gracias a Dios porque están aquí con nosotros, muy contentos. Y pues lo más bonito, como yo decía hace 8 días, ¿verdad? Que tenemos ese regalo que es la salvación y que es un regalo inmerecido y que Dios nos da, y agradezco al Señor por ese regalo que Él me dio hace muchísimos años y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por mi familia y por mi pequeña hermanilla también, que está mucho mejor, que el Señor la pueda restablecer totalmente. Ya me la lo hizo. Y yo sé que lo que ella tiene es delicado, la que se tiene que estar checando más adelante, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor va a cuidar de mi pequeña. Pues dar gracias también por mi familia en México, que los amo con todo mi corazón y que espero que un día puedan estar conmigo. ¿Nadie más? No, pues yo Adelante, hermana. tengo que darle gracias a Dios primeramente porque ya por segunda vez me tiene aquí reunida con cada uno de ustedes. Y igual, Aquí en su casa está. esta es mi casa, amén. Y darle gracias a Dios por la salud que nos da, por un día más que nos da también de vida, porque ya es una bendición de Dios y una ganancia para nosotros amanecer con vida. Sí, entonces, pues le comentaba al hermano pastor que la semana pasada comencé a trabajar, pero mala suerte porque el viernes murió la abuela. Y fue un drama muy feo para mí porque lo mismo que sufrió la señora, lo que estaba muriendo, yo lo recordé con mi mamá mucho. Sí, entonces, pero igual ya ella ya está descansando en la paz del Señor. Y bueno, nosotros en mi país, yo miro un enfermo, yo acudo a un hermano, le digo, hermano, mire, tengo una personita enferma, ayúdeme a orar. Pero en este caso, en este país es bien diferente las cosas. Yo ese día que esa señora estaba agonizando, yo deseaba que alguien orara por aquella señora. Muchas veces hay personas que si uno les habla de Dios, de repente uno se hace enemigo de aquella persona. Entonces yo queridamente le decía al Señor, Señor, le decía yo, no tomes en cuenta los pecados que esa señora, perdónala, recíbele en tu gloria, Señor. Yo miraba aquella agonía de aquella señora y no había quien hablara de la palabra de Dios. Esa señora estaba acostumbrada a Fátima porque Fátima la estuvo cuidando, Fátima era la que la cuidaba. Cuando yo llegué, ella me miró bien feo a mí. Entonces yo le comprendí porque ella estaba acostumbrada a Fátima. Entonces vengo y cuando la hija se fue por el trabajo, le digo, oye, le digo, fíjate, le digo que ya quedamos, le digo, solo las dos, le dije yo. Y me miraba así, bien feo. Entonces le digo, fíjate, le digo que yo no soy una mala persona, le digo yo. Yo no te voy a hacer un daño. Estoy aquí para cuidarte, le digo, no para hacerte un daño. Entonces abrí mi bolso y saqué la Biblia, saqué esta Biblia. Entonces se la abrí
¿sabes qué es esto? Le digo yo. Entonces me quedó viendo. Esto le digo, esto es la Biblia, esta es la Biblia. Te la leo, le digo yo. Entonces me dijo que sí. Entonces saqué el Salmo, le leí el Salmo 23 y ella me escuchó. Y pues así la controlé. Ya dejó de verme feo, ya tranquila, pero solo la cuidé 5 días. El viernes se murió. Pero igual, como les digo, me daba tristeza que nadie le hablaba a la señora de la palabra de Dios. Pero igual, como les digo, a veces uno hablarle a la persona de la palabra de Dios, más bien ellos se molestan con uno, pero igual, aquí estamos y hay que seguir adelante y con la dirección de Dios, para pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante y ser cada día mejor. Gracias. Bueno, pues nada, si no hay nada más que tenga una gratitud, acción de gracias o petición, vamos a orar en este momento. Y pues hermana, usted dijo una cosa que la Biblia enseña, ¿verdad? Que el mundo no quiere saber del Señor, ¿verdad? El mundo, y bueno, aquí, como en muchos países donde no se conoce del Señor, pues la gente no va a hablar del Señor. Pero gracias a Dios, porque usted fue un instrumento en las manos del Señor para poderle leer la Biblia a esta mujer. Y como usted dijo, la palabra de Dios suavizó el corazón de esta mujer y cambió su actitud. Porque la palabra de Dios penetra y cambia vidas. Solamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres amor, misericordioso, y entregaste tu vida por nosotros para darnos salvación. Pero también gracias porque no te quedaste en la tumba, no te quedaste en los sepulcros, sino que al tercer día resucitaste. Bendito seas y alabado seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entonar las siguientes alabanzas puestos en pie. Y bueno, vamos a entonar este canto que habla de cuando Jesús fue llevado a ese lugar que se llama el Pretorio, donde fue juzgado, fue crucificado, dice así. Saliendo del Pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda.
y a darnos vida eterna. Y en la cruz decir esas palabras: consumado es, tetelestai, que significa la cuenta ha sido saldada, ha sido pagada. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas la clase y que bendigas tu palabra, que no regrese vacía, en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, adelante, pasen los niños a su clase, y los que nos quedamos aquí, abran su Biblia en el libro de los Evangelios, capítulo Juan, versículo 20, para leer del 19 al 23. Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Hoy voy a hacer un paréntesis, voy a dejar por un día las parábolas que hemos venido estudiando y nos quedamos estacionados en el capítulo 13, pero hoy vamos a hablar, no voy a hablar del pasaje que comúnmente muchos hablan, de cuando Jesús resucitó, sino quiero hablar de un pasaje donde Jesucristo se le presenta a los 11, eran 12, pero uno se quitó la vida, acuérdense, a los 11 apóstoles, discípulos de Cristo, que estaban escondidos por temor. Dice la Biblia en el libro de Juan 20, del 19 al 23, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El primero de la semana, o sea, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Esta palabra, nada más para que la podamos entender mejor, otra traducción o sinónimo sería perdonar. Aquellos, podremos leer también, aquellos a quienes los pecados les son perdonados, también a aquellos, ¿verdad? Serán perdonados, y a quienes les son retuvieren, les son retenidos. Muy bien, este pasaje que acabo de leer nos habla de lo que Jesucristo hizo después de que Él resucitó. Jesucristo resucitó por la mañana, porque lo dice en unos versículos antes, cuando María Magdalena fue al sepulcro llorando, ¿verdad? Pero se llevó una sorpresa. Jesucristo ya no estaba en esa tumba y la piedra estaba removida. Pero yo quiero hoy hablarles, hermanos, de un Cristo que ha resucitado, de un Cristo vivo, y quiero hablar de tres cosas importantes que nos hablan estos versos. Jesucristo, cuando resucitó y se presenta a sus discípulos, se presenta para darles paz, para darles poder y para darles propósito. Fíjate lo que voy a decir y lo voy a explicar en unos momentos más. Jesucristo está vivo. Adoramos a un Jesús que se ha levantado de entre los muertos. Pero Él se levantó de los muertos para darnos, número uno, paz, como le dijo a sus discípulos. 2 veces les dice paz. Número 2, para darnos un poder. Y número 3, para darnos un propósito en esta vida. Lo hablaba hace rato nuestra hermana, ¿no? Hoy en día la gente no sabe ni por qué está en este mundo. La gente vive en tinieblas, la gente vive alejada de Dios. Muy bien, hermanos, quiero decir también lo siguiente: todos sabemos
que la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, que la Biblia del Nuevo Testamento tiene 27 libros y que de estos 27 libros, 4 de ellos relatan y hablan de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y podemos decir, hermanos, que también las 21 cartas que están escritas en el Nuevo Testamento explican el significado por el cual Jesús vino a este mundo. Y también nos hablan de la iglesia que empezó la obra en aquella época. Todos estos libros del Nuevo Testamento pues enfocan o tienen que ver con un Cristo vivo, levantado de entre los muertos. Y el tema central de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, es que Cristo está vivo y Él es el centro y debe de ser la realidad de este universo para cada uno de nosotros. Déjenme decirles que Jesucristo es Dios hecho carne. Vamos a ver también, hermanos, que con estos pasajes que acabamos de leer podemos ver cómo Jesucristo resucitó, pero Jesucristo hizo dos cosas en los versículos 19 y 23. Jesucristo hizo algo y dijo algo. Jesucristo, después de resucitar, en los versículos del 19 al 23, se presenta a los discípulos para darles o hacer un hecho que ellos pudieron ver, y número 2, para decirles unas palabras que les iban a animar. Primeramente, hermanos, vemos que Jesucristo aparece a este grupo de discípulos y vamos a ver qué es lo que pasó. Dice en los primeros versículos del 1 al 18, la Biblia nos enseña que el primer día de la semana Jesucristo había resucitado. Y en la mañana María Magdalena fue a buscar el cuerpo de Jesús, pero no lo encontró. Por eso dice el versículo 19, léelo conmigo o escúchalo, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Quiero hablar primeramente, hermanos, que aquí hay algunos hechos que Jesús hizo. Primeramente, la Biblia nos enseña que Jesús fue a un lugar donde las puertas estaban cerradas. Las puertas estaban cerradas. Quiero decirte esto: Jesús no tocó la puerta para entrar. No dice la Biblia que haya tocado. Jesús entró. Tampoco no entró, si me permiten decir así, por la puerta. Él simplemente penetró ese lugar y llegó en medio donde estaban los discípulos. El versículo 20 lo dice claramente: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es decir, Jesucristo se presentó en un lugar donde estaban, ¿quiénes? Los discípulos. Y la Biblia enseña también en Lucas 24:39 que Jesucristo les dijo a sus discípulos: véanme, vean las manos, vean estas llagas, vean, por eso dice, donde los clavos fueron, donde fui yo clavado en la cruz. Vean este costado, donde también dice la Biblia, ¿verdad?, que un soldado le dio o le atravesó por el costado una lanza. El Señor Jesucristo quería enseñarles y decirles a estos hombres que Él físicamente, si me permiten decir, estaba ahí. Él no era un fantasma, Él no era otra cosa, Él era el mismo Señor que estaba en ellos. Quiero decir lo siguiente: no hay otro como Jesús en todo el universo. Aleluya. Mahoma, Buda y todos estos hombres que han sido y han tenido o tienen religiones se han quedado en la tumba, pero nuestro Señor Jesucristo resucitó. Esto tiene un significado para mi vida y para tu vida.
Esto tiene un significado que Jesús puede ir donde yo voy. Jesús va a donde yo estoy. Dice la Biblia, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí está. El Señor está aquí con nosotros. Nuestro Señor puede estar donde nadie me puede consolar. Allí va el Señor. ¿No dice la Biblia que estaban encerrados porque tenían miedo? Allí fue el Señor, donde nadie podía llegar, donde nadie me puede amar. Allí está el Señor para amarme. Donde nadie me puede alcanzar, allí está el Señor para estirar su mano y alcanzarme. No importando que las puertas estuvieran cerradas, quiero decir lo siguiente: el Señor Jesucristo está donde nosotros estamos, y podemos decir que aún en lo profundo, allí está el Señor, siempre para poder penetrar y ayudarnos y darnos su mano. Me acuerdo mucho de la historia cuando Pedro estaba en esa tormenta, y dice la Biblia que el Señor, cuando vio que se hundía, estiró su mano y lo levantó y lo sacó de ese lugar donde estaba. La resurrección de Jesucristo nos enseña que Él puede hacer lo que nadie otro puede hacer. Jesucristo resucitó y compenetró ese lugar y pasó por las paredes. ¿Cómo? No me preguntes, pero fue algo que solo Jesús ha podido hacer. También no hay otro como Él en todo el mundo y en el universo que esté vivo, y que Él, siendo hombre, se hizo, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo carne, y todo esto es algo que a veces nosotros no podemos meter a nuestras mentes finitas. Pero el Señor va donde yo voy y está ahí para ayudarme. Número 2, también dice otra cosa que Jesús hizo, es que dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Te hago una pregunta: ¿alguna vez tú has tenido miedo? ¿Alguna vez tú has estado con temor? Yo también, claro que sí. Y en el versículo 19 dice la Biblia que los discípulos por eso estaban encerrados, escondidos, porque tenían miedo. Quiero decirte lo siguiente, hermano: cada uno de nosotros sentimos y necesitamos a un Cristo vivo y resucitado continuamente cuando tenemos miedo, ¿no es cierto? Miedo es algo que todos podemos tener y sentir. Tenemos miedo. Por ejemplo, a veces cuando nos vamos a presentar un examen, tenemos miedo a lo mejor, a veces cuando no sabemos si la iglesia va a prosperar o no va a prosperar. Tenemos miedo tal vez al que va a pasar el día de mañana. Tenemos miedo a muchas cosas. Cualquier cosa que tú puedas tener miedo. La idea es la siguiente: el miedo no sea quien te detenga para hablar de Jesús. Que el miedo no sea aquello que te ate o te distraiga o te haga inútil para no anunciar las buenas nuevas. No es cierto que cuando tenemos miedo, a mí me pasa mucho, cuando tengo temor o empiezo mucho a tartamudear tal vez y no puedo hablar. El miedo a veces nos inunda y nos ata y nos detiene, ¿sí o no? Pero Jesucristo por eso se presentó a los discípulos. Cuando Jesús hizo esta acción de venir, dice la Biblia que Él llegó cuando estaban reunidos y estaban con miedo. Jesús, hermano, hizo esta acción, y Jesús viene cuando yo más le necesito. Por eso Jesucristo también dijo en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque sabe que tenemos miedo. Dice: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que el Señor les estaba diciendo a los suyos: vengo a ayudarte, aquí estoy para hacer y para ayudarte en lo que tú necesites. También el Señor Jesucristo decía: yo vengo a ayudarte. ¿Por qué?
he vencido a la muerte para que tú también puedas vencer a ese temor, a ese miedo que tienes. ¿No es cierto, hermanos? Él es nuestro ayudador. Una de las frases más repetidas en la Biblia es: no tengas miedo. ¿Sí o no? No tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Eso a quién se lo dijo Dios? Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a David, se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Pedro. No tengas miedo, yo estoy contigo. Esas mismas palabras hoy en día pueden hacer mella en tu corazón. El Señor Jesucristo resucitó para que tú y yo, si tenemos miedo, tenemos problemas o tenemos una situación adversa, podamos escuchar su voz que dice: yo estoy contigo. Por eso vine, por eso resucité. Hay un pasaje que quiero leerte que dice así en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes una cosa, hermano y amigo? La resurrección significa eso, que Jesús es tu ayudador, y que nos dice que cuando tengamos temor, pensemos en eso, que Él nos va a ayudar. Muchas veces yo, estando a veces estudiando en el seminario en Estados Unidos, antes de que me casara, yo tuve mucho temor. Yo tenía temor de aprender ese idioma inglés, aprender, ¿verdad?, y predicar en un público. Yo tenía muchos temores, pero el Señor siempre me decía: Daniel, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo voy delante de ti. Así también Él nos dice hoy en día: no temas. El Señor se paró enfrente de ellos, ¿no?, cuando ellos tenían que miedo. ¿Sabes una cosa? Nuestro Señor vivo, resucitado, siempre llega cuando más lo necesitamos. Y ahí está para levantarnos. Mira, si Cristo no estuviera en mi familia, en mi vida, créeme que a lo mejor yo ya me hubiera regresado a México. Pero gloria a Dios, porque Cristo vive. Y porque Él siempre, cuando más triste me siento, Él está ahí. Y ve lo que dice también aquí, en el versículo 19. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿qué dice la Biblia? Vino Jesús. Cuando más problemas tengo, viene Jesús y dice: y puesto en medio de ellos, ¿verdad? Puesto en medio. Jesús vino y se puso, se paró en medio de los discípulos. ¿Me escuchas? En medio de los apóstoles, dice, Jesucristo dijo: aquí estoy, como diciendo: véanme, ¿verdad? Eso habla mucho, hermanos. Este versículo nos habla que nuestro Dios no es un Dios a distancia. ¿Me está escuchando? Dios está ahí conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Yo no necesito, por decir así, ir a un lugar específico para sentir su presencia. Sí, es importante y es necesario ir a la iglesia, amén. Pero también ahí donde tú estás, en la soledad, en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que tú te mueves, hermano, Dios está ahí contigo, ¿sí o no? Y dice aquí la Biblia: Dios resucitó para estar en medio de ¿quién? De sus discípulos. ¿No podemos aplicar eso a nuestra vida hoy en día? Claro que sí. Jesucristo estuvo y vino para pararse en medio de sus discípulos, hermano. Nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios que está cerca de nosotros. Por eso dice la Biblia: ¿qué Dios como tú? Y lo enseña en el Antiguo Testamento. Dice: tú no eres como los dioses antiguos o paganos que están lejos. No, nuestro Dios está cerca. Amén. Cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, una nube por el día los cubría del sol, ¿te acuerdas? Y en la noche había una columna de fuego que les daba calor. Ahí estaba el Señor, en medio de ellos, con ellos. Así hoy en día, el Señor está aquí. El Señor está para decirme: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y lo que necesitamos es conocerle a Él.
tenerle cerca. Hermanos y amigos, ¿no es cierto que muchas veces lo que necesitamos es tener a esa persona que amamos a nuestro lado? ¿Sí o no? Cuando tú tienes a esa persona que amas a tu lado, te sientes bien, te da paz, te da alegría, ¿sí o no? Te da gozo. Creo que eso es algo bien claro, ¿no? El Señor Jesucristo dijo: vengo a ustedes y estoy aquí en medio de ustedes. Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo ha prometido, como dice, ponerse en medio de nosotros. Qué bonito pasaje. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro pronto auxilio. Pero déjame decirte que Jesús no solamente estuvo en ese lugar cerrado donde tenían miedo y donde Jesús se paró en medio de ellos, sino también Jesús vino a darle 3 regalos a los discípulos. ¿Saben? 3 presentes en ese momento que Él también nos los da y nos los quiere dar a nosotros también, si quieres ponerlo así. ¿Cuáles fueron estos 3 regalos que Jesús les dio a sus discípulos? Número 1 está en el versículo 19 al final. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Y más adelante también, en el siguiente versículo, también les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Hermanos, nuestro Cristo vivo no solamente hace cosas, ¿ya me escuchaste? No solamente es mi ayudador, donde nadie me puede ayudar, puertas cerradas, ¿te acuerdas? No solamente es el que me da gozo cuando tengo temor, o me da seguridad cuando me siento con miedo, amén, sino también Él está ahí siempre para ayudarme. Eso hace por mí mi Señor, esas 3 cosas. Pero no solamente hace eso, Él también nos da y nos dice cosas. La primera cosa, le dijo a sus discípulos, ¿cuál es lo que les dijo? Paz a vosotros. Quiero decirles lo siguiente: si nosotros no tenemos paz, si nosotros no estamos en paz, no vamos a poder hacer las cosas y no vamos a poder tener un propósito en nuestra vida. Esto es algo bien importante, algo bien básico. La paz. Paz. Paz, lo contrario de paz, ¿qué es? Es conflicto, ¿no? Es guerra. Y Dios quiere que nosotros tengamos paz, tengamos también después poder y después propósito. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, o cuántas vidas hoy en día en el mundo están arruinadas por conflictos, por debilidades, por no tener propósito, por no tener sabor en su vida? Pero Jesús no vino al mundo para que muramos, sino dice la Biblia que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Jesucristo no vino a traerte o a destruirte, al contrario, Él vino ¿a qué? A levantarte, Él vino a darte vida abundante. Es cierto, vamos a pasar problemas, es cierto, va a haber tribulaciones, ya lo vimos, pero ahí estará Él siempre con nosotros. Así que Jesucristo les dijo: paz con ustedes, paz a vosotros. Quiero decir lo siguiente: nosotros no iniciamos la paz con Jesús, sino Jesús inició con sus acciones la paz con nosotros. ¿Dónde hizo Jesús la paz? Cuando Él murió en la cruz. Él quiso y quiere que tú y yo tengamos paz y vengamos y tengamos esa paz con Él. El orden aquí lo está dando, hermanos. Primero la paz, después te va a dar el poder y después te va a dar un propósito. Esta es la gran diferencia de ser una religión y tener una relación con Cristo. En las religiones te dicen: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y entonces te vas a sentir bien. Pero Dios no, Dios dice al revés:
Primero ten paz, primero cree en mí, primero asegúrate. Y después, como resultado de eso, vas a poder entonces ahora sí hacer y tener, ¿me explico? Y poder y tener un propósito en la vida. Pero cuando escucha esto, no es cierto, cuando tu vida no está en paz, cuando tu vida no está segura, no puedes a veces ni pensar, ¿verdad? No puedes caminar, no puedes hacer muchas cosas porque te sientes mal. Así que, hermano, paz con Dios. Dios no quiere que nos volvamos religiosos, sino Dios quiere que nos volvamos en paz con Dios y tengamos una relación con Cristo Jesús. Así que, ¿cómo podemos realizar o lograr o cumplir esa paz? La Biblia dice en Efesios, voy a leer rápidamente, Efesios 2:14, que Jesucristo hizo esa paz por medio de su muerte. Amén. Cuando Él murió, Él hizo una paz, dice el versículo 2:14 de Efesios, porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz, que dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo, haciendo la paz. Nuestro Señor Jesucristo hizo la paz. Así que solamente por medio de la fe podemos nosotros obtener paz. Cuando tú confías en el Señor y cuando tú no estás pensando en la ira de Dios, porque cuando tú vienes a Cristo y haces paz con Dios, la ira de Dios se va a otro lado y el Señor te perdona. Quiero decirte rápidamente que cuando nosotros tenemos paz en nuestra vida, podemos tener una buena relación con Dios primeramente y después también con las personas que nos rodean. Si tú no estás en paz con Dios, tú no vas a poder estar en paz con los demás. Pero déjame decirte que hay por decir así, 5 cosas o 5 partes donde tú y yo podemos estar en paz. Primeramente, en nuestra vida debemos estar en paz nosotros con Dios. Y es a lo que se refería Jesús cuando dijo, paz a vosotros. Lo primero y lo obvio de tener paz con Dios es que empecemos nosotros, ¿verdad?, a ser amigos y a que el Señor sea nuestro amigo, nuestro ayudador y haya paz. Y ya no sea mi juez, sino sea mi paz. ¿Vale? A pesar de que yo lo abandoné, o a pesar como Pedro que lo acababa de negar, Jesús le dice paz a vosotros. Primero tenemos que tener paz con Dios. Número 2, tenemos también que tener paz, ¿verdad?, con Jesucristo, pero también tenemos que tener paz entre nosotros y nuestro Dios. Entre nosotros y nuestro Dios, en este caso Dios Padre. Primero paz con Dios Hijo, pero también paz con nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Cómo recibió a ese hijo que se puso en paz con su padre? ¿Cómo lo recibió? Con los brazos abiertos. ¿Sí o no? De igual manera, hermanos, nosotros necesitamos estar en paz con Jesucristo, número 1, pero también necesitamos estar en paz con nuestro Padre Celestial. Y lo podemos hacer por medio de Jesucristo, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo y también cuando Cristo murió en la cruz, satisfizo lo que el Padre quería para que nos aceptara como hijos adoptados. ¿Vale? Pero también, número 3, el Señor también quiere que tengamos paz nosotros con otras personas. ¿Vale? No solamente paz con el Hijo, paz con el Padre, sino paz con otras personas. Dice la palabra de Dios que también nosotros podemos ser reconciliados con Dios, por medio de Dios, para poder reconciliarnos con otros. Es decir, yo me pongo en paz con Dios, pero también me tengo que poner en paz con mi hermano, con mi hijo, con mi hija, con mi padre, con mi madre. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios
en Gálatas, lo voy a leer, 3:28, dice así la palabra de Dios. Gálatas 3:28 dice la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como diciendo, ya no te pelees con nadie, ahora haz paz con todos. Número 4, también nosotros necesitamos estar en paz con nuestra propia alma, con nuestra propia conciencia, ¿saben? Eso es bien importante. ¿Cuántos de nosotros vivimos a veces martirizados o pensando que Satanás nos está diciendo, no se puede, ves, lo que hiciste es pecador, nadie te va a perdonar? Pero la Biblia dice en Hebreos 9:14, dice así, me gusta este pasaje: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La Biblia nos enseña aquí en Hebreos 9:14 que el Señor quiere también que nosotros estemos limpios, estemos en paz con nuestras propias conciencias, con nuestra propia conciencia que a veces no nos deja servir a Dios. La Biblia nos enseña en Romanos 8:1 también que en Cristo no hay condenación, pero el enemigo siempre nos va a decir, no puedes, eres culpable, eres inútil, eres torpe, no lo vas a poder hacer. Pero Dios dice que en Cristo Jesús también podemos tener paz en nuestras conciencias. Y por último, también podemos tener paz con el mundo. Jesucristo, cuando hizo paz, dice en Colosenses 1:19-20, Él reconcilió por medio de Jesucristo a todo el mundo. Si nosotros vamos a Cristo Jesús, nosotros podemos tener paz. Isaías 9:7 también enseña en la Biblia que el Señor es ese príncipe de paz y que el Señor a eso vino a la tierra. Él vino a traer paz. Y dice claramente, lo voy a leer en Isaías 9:7, dice la palabra de Dios: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. La paz de Dios es para siempre. Amén. Así que, ¿cómo recibo esta paz? Por medio de la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por medio de la fe tenéis paz para con Dios. Así que el Señor dice: paz a vosotros. Número 2, ¿qué es la otra cosa que el Señor da? Versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vean el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Ya lo vimos, como me envió al Padre, así os envió a vosotros. Y vean el versículo 22: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa, hermanos? Cuando nosotros recibimos a Cristo y tenemos paz con Dios, después recibimos también el poder. El poder es el Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer cosas ahora en el Señor porque tenemos al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, cuando ustedes, en Hechos 1:8 dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en Jerusalén, y hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Jesús les dice: vengan a mí y yo les voy a dar esa paz, pero también les voy a dar ese poder. ¿Cómo? Por medio del Señor, del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús estaba hablando, Jesús también les estaba diciendo: no solamente te quiero dar paz, sino también te quiero dar el poder. Y sabes una cosa, solamente cuando nosotros tenemos el poder de Dios, podemos hacer cosas que nadie puede hacer. Porque el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos aviva, nos despierta. Es el Espíritu Santo el que nos puede hacer que amemos a gente que no se puede amar.
Es el Espíritu Santo que me puede hacer perdonar a gente que digo, no sé si te pueda perdonar, pero el Espíritu Santo cambia mi vida. Y por eso dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, porque ahí está. El Señor quiere darnos esa paz, pero también darnos ese poder del Espíritu Santo. Y por último, también dice el versículo, ahí en el versículo 21 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hemos dicho que el Señor les dio paz, les dio poder, como les dijo, el Espíritu Santo está con ustedes, pero también les dio un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál debe de ser el propósito de la vida de nosotros como cristianos? ¿Para qué resucitó Jesucristo? Ya vimos, nos dio paz, nos dio poder, pero también nos dio ¿qué? Propósito. ¿Y cuál es el propósito? De enviarnos a predicar, de enviarnos a hablarles a otras personas, de que eso que nosotros hemos vivido, eso que nosotros hemos experimentado, poderlo contar a otras personas, ¿no es cierto? Eso que me ha sucedido a mí, yo lo puedo compartir a otras personas. Déjame decirte una cosa, hermano, no seamos egoístas. No solamente nos amemos a nosotros, sino amemos a otras personas contándoles de la historia de Jesús. Pero también acuérdate que tú y yo ahora somos representantes de Jesús en este mundo. Y por eso Jesús dijo así, como me envió el Padre, así también yo os envío. El propósito de nosotros como hijos de Dios es ir por el mundo y compartir el amor de Dios. Aquí lo está diciendo claramente, ¿lo ves? Y Jesús vino a este mundo para dejar un ejemplo y para dejar en alto el nombre de Dios, ¿sí o no? Y por eso dice a unas hojas atrás, en Juan capítulo 17, ve lo que dice los versículos 3 y 4, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifico, dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero aquí vemos a Jesucristo diciendo, yo te he glorificado. ¿Qué significa eso? El Señor Jesucristo había puesto el nombre de su Padre en alto. Y por eso cuando le preguntaban a Jesús, ¿y cómo es el Padre? Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado contigo, Tomás, ¿te acuerdas? Y no sabes quién es el Padre. Si nosotros sabemos cómo es Jesús, así es nuestro Padre. ¿Sabe? Porque Jesús es el reflejo ¿de quién? Del Padre Celestial. Porque Jesús vino a hablar y a hacer lo que el Padre le dijo. Así que, hermanos, nosotros necesitamos ser esos embajadores de Cristo. Y el propósito de nosotros en esta vida es llevar ese poder y esa gloria a todo el mundo, hablando del Señor Jesucristo. Y por último, en el versículo 23 dice, ¿y eso por qué está ahí? Porque Jesús le dijo, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes les estuvieren les son retenidos. Jesucristo lo que significa, o lo que él quería decir aquí es que si nosotros no podemos perdonar a otros, ¿cómo esperamos, verdad, que el Señor nos perdone a nosotros? Si nosotros no somos el reflejo de esa luz, si nosotros no somos esa verdad, si nosotros no somos ese amor, ¿cómo esperamos que la gente crea en Jesús? Por eso dice la Biblia, y con este pasaje concluyo, en 2 de Corintios, si quieren leerlo conmigo, 2 de Corintios 5:20, dice así la palabra de Dios en cuanto a la reconciliación y en cuanto a ese propósito aquí en la vida que nosotros tenemos. El Señor nos ha llamado para que reconciliemos a la gente con el Señor. Voy a leer desde el versículo 14. Por amor, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está el propósito. Nosotros estamos ahora para vivir por aquel que nos dio vida. Ahora ven el versículo 19, que Dios, bueno, vayan desde el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vean el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando Cristo se le apareció a los discípulos, Cristo les dijo: yo los envío a ustedes como mi Padre me envió a mí. ¿A qué nos envió Cristo? ¿Para qué resucitó Cristo? Dice Pablo en 1 Corintios 15 que si nosotros no predicamos, entonces, si no hablamos, pero también si nosotros no supiéramos y no habláramos que Jesucristo resucitó, vana nuestra predicación, vana nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vano sería todo esto. Pero gracias a Dios, porque Él nos dio paz para que también después pudiéramos tener ese poder al hacer las cosas y ese propósito de hacer y ser como Él quiere en esta vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque tú eres bueno y porque gracias a que tú resucitaste, nosotros podemos tener paz y nosotros podemos tener poder para hacer esas cosas que solamente tú nos ayudas a hacer y para llevar a cabo ese propósito de ir al mundo y predicar tu evangelio. Bendice tu palabra, Señor, que no regrese vacía, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a terminar con una alabanza a nuestro Dios. Bueno, pues vamos a alabar a nuestro Dios puesto en pie para cantar este canto que se llama hablando de la paz, la que podemos tener en Cristo Jesús en medio de la tormenta. Este canto así: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo ves pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener
Y esto solamente pudo suceder, ¿verdad? Porque Cristo resucitó. Ah, caray, pero esto es como se ¿Tú toca. lo sabes? ¿Tú te lo sabes? O sea, sí lo sé cantar, pero no lo sé Voy a tocar. poner solamente en el Dios. Está muy bonito este canto. Hay que practicar, hay que practicar. ¿Qué tono es? Igual. Ese que después les mando un link para que escuchen ese canto. Lo canta una persona que se llama Ruth Ríos. Bueno, de otros más, ¿verdad? Es un canto muy bonito. Vamos a entrar solamente en él. Solamente en él.
Te damos las gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Y ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas el convivio y lo que va a continuar. Que mis hermanos se puedan quedar para mirar con amor y cuán delicioso es aceptar a los hermanos juntos en armonía. Bendice tu palabra, que no regrese vacía. Y gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén.